epístola de San Pablo a los Colosenses, capítulo 1. En el versículo 3, el apóstol dice: siempre oro por ustedes, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe. Y luego salto al versículo 11, dice: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Y en el versículo 13, hablando de Dios, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, o al Hijo de su amor, sería en una traducción más precisa, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Desde el versículo 15 hay una especie de paréntesis aclaratorio, porque en el versículo 13 ha hablado de su Hijo, y eso podría traer una serie de confusiones en otra situación. Y para evitar eso, desde el versículo 15 hay toda una aclaración cristológica. Voy a leer esa aclaración porque es muy importante que no la perdamos de vista. Entonces, Colosenses 1:15. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Desde el versículo 15 hasta el 20 que hemos leído, les decía, es un paréntesis aclaratorio. En la primera parte del capítulo ha dicho: doy gracias a Dios por esta razón, por lo que Dios ha hecho en favor de usted en Cristo. Y no se entendería si es que no hay toda esta aclaración de quién es Jesucristo. Usa repetidamente el pronombre Él, refiriéndose a Jesús, obviamente. Ahora, continúa el relato de su experiencia de oración por los colosenses en lo que resta del capítulo y hasta el capítulo 2, versículo 7. Luego, en el capítulo 2, versículo 8, comienza una serie de recomendaciones o exhortaciones para que estén prevenidos y no sean víctimas de engaño con respecto a lo que ya ha aclarado o expresado antes, ¿ya? Para lo cual ha hecho ese paréntesis aclaratorio. Entonces, ¿cuáles son estas recomendaciones? ¿Se acuerdan que usamos un dedito para recordar los puntos? Este es el primer punto. Ya, la primera recomendación o exhortación. Versículo 8 del capítulo 2. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo.
¿Cuál era la primera exhortación? No se dejen engañar. ¿No? En resumen, eso significa. No se dejen engañar. Esa es la primera recomendación o exhortación. Hay una razón básica por qué debiéramos evitar que nos engañen. Eso está en el versículo 9. Porque en él, recuerden ese él, el pronombre, es Jesús. De acuerdo al capítulo 1, todo ese paréntesis que les mencioné. Porque en él, o sea, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En términos sencillos, Él es Dios. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esa es la razón. No se dejen engañar. ¿Por qué? Porque ustedes ya están completos en Él. He sido por años oficial de créditos en un banco y he visto a la gente que va y hace trámites en los bancos y es muy interesante, ¿no? Porque van los clientes necesitados de dinero y entonces entran sonrientes tratando de hacer buena cara a los empleados que les van a atender, ¿no? Comenzando por el gerente, por supuesto, pero los otros empleados también. Entonces, se aprenden tu nombre, te saludan bien, tratan de saber algunas cosas y te dicen, ¿y cómo está su hijito? O algo así, ¿no? Tratando de hacer buenas migas porque saben que tú podrías tener algo que ver con la decisión de prestarles el dinero que necesitan o no. Después de que se les da todos los requisitos, vuelven una y otra vez, porque es un trámite que generalmente es largo, ¿no? Y siempre tratando de hacer buenas migas. Bueno, llega un momento en que por fin el crédito ha sido aprobado. Y entonces el oficial de créditos le dice al cliente, su crédito ha sido aprobado y no puede evitar que su cara quede iluminada con una sonrisa de alegría, ¿no? Claro, ya está bien. Y entonces piensa que tú tienes el dinero en un cajón ahí y que le vas a entregar. Nada más lejos de la verdad. El oficial de créditos no maneja en efectivo ni un centavo, ¿no? Del banco. Tiene que ir a la caja después de que todos los papeles han sido entregados y todo. Y resulta que de vez en cuando, a pesar de la aprobación del crédito, todavía hay como condicionante algún documento más que tiene que añadir. A veces una fotocopia, una cosita así, ¿no? Y tiene que traer tal cosa. Y entonces la sonrisa se le desdibuja y dice, bueno, empezamos la segunda parte del Calvario, ¿no? Qué difícil. ¿Saben qué? Hay mucha gente que ha pensado en el tema de la salvación, que es el tema de esta epístola, y ha pensado que se trata de algo así, de un trámite inacabable. Es un trámite en el que tienes que llevar un certificado de buena conducta para comenzar, y luego el título de propiedad, y luego el certificado alodial, y después otra y otra cosa, de nunca acabar. Y al final recibes un sello de reprobado. Miren, lo que está diciendo el apóstol aquí es muy serio y es muy importante. En el
Versículo 10 dice, vosotros estáis completos en Él. ¿Sobre qué base? Estoy pensando en ese expediente que antiguamente se usaba, ¿no? Ahora, claro, mucho ya está en la computación, pero no todo, todavía se necesitan papeles, ¿no? Estáis completos en Él. ¿Sobre qué base? El versículo anterior, versículo 9, porque en Él, es decir, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es Dios. Eso significa, porque Jesús es Dios, lo que Él ha hecho, eso es suficiente. Estás completo. Tú, dice, ya estás completo en Él. Esto quizás para algunas personas no tiene toda esa carga de dificultad que tenía para los judíos de ese tiempo. Recuerden, la iglesia de los colosenses estaba compuesta por una pequeña minoría de judíos muy influyentes en todo sentido y una gran cantidad de gentiles influenciados justamente por los judíos. Pero entonces los gentiles habían hecho una mezcolanza de los presupuestos judíos y los habían mezclado con las enseñanzas gnósticas de ese tiempo. Y habían tejido una maraña de dificultades en la relación de Dios con el hombre, o en su relación como hombres para con Dios. Lo que les está diciendo Pablo es, no es así, ya está completo, está listo, pero en Cristo. ¿Por qué en Cristo? Porque en Él habita la plenitud de la deidad. Entonces, seguramente a la mente de algunos de ellos venían los requisitos farisaicos que decían, sí, pero tienes que estar circuncidado. Si no estás circuncidado, todo esto no sirve. Recuerdan Hechos 15:1, ¿no es cierto? Ustedes no pueden ser salvos si no se circuncidan de acuerdo al rito de Moisés. Sí, justamente a eso responde el versículo 11. Y en Él, otra vez, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Qué está diciendo? Parecería un trabalenguas, ¿no? Está un poco difícil, pero no lo es. Les está diciendo, esa objeción que ustedes han escuchado de parte de los fariseos, de que primero necesitan ser circuncidados, también ya ha sido cumplida. Esa parte también ya está. ¿Cómo? Yo nunca he sido circuncidado, diría un gentil. Bueno, precisamente, en Jesucristo. Él ya ha sido circuncidado y su circuncisión es válida para ti. ¿Cómo? Dice el versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahora, aquí viene esta parte que es tan importante y tan útil de comprender para nosotros. El sacramento cristiano de iniciación de la vida cristiana es el bautismo. La persona, no importa si es judía o si es gentil,
La persona que cree en Jesucristo y da testimonio de esa fe, recibe el sacramento del bautismo. Y en eso, al estar en Cristo, ya le es contado como válido, como si él mismo hubiera sido circuncidado. Es decir, hay un elemento que señala y que sella el hecho de la fe en Cristo, el bautismo. Dice, ya ustedes han sido circuncidados. ¿Cómo? Cuando fueron bautizados. Porque Jesús, en quien ustedes han sido bautizados, ya fue circuncidado. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ahora, esto es sumamente importante. ¿Por qué? De vez en cuando pensamos en la doctrina cristiana, en la enseñanza básica del cristianismo, que es la buena nueva, ¿no es cierto? El evangelio, la buena nueva de que ya tienes perdón de pecados. Y entonces dices, pero ¿y dónde dice que tengo perdón de pecados? La Iglesia de Roma tiene un sacramento que es la confesión auricular. En ella el penitente va delante del sacerdote y le confiesa sus pecados y recibe la absolución. El momento culminante es cuando el sacerdote le dice a la persona, yo te absuelvo. Y todo estaría bien hasta ahí si es que no hubiera la necesidad de hacer una pregunta, que es, ¿sobre qué base? ¿Sobre qué base? Y no hay respuesta suficiente. Y nosotros también podemos hacer la pregunta y debemos hacerla. Cuando pensamos en el problema que constituyen nuestros pecados en la relación con Dios, tal como Isaías 59 dice, ¿no? Vuestros pecados han hecho separación entre Dios y vosotros. ¿Sobre qué base es removida esa barrera de separación? Sobre la base del sacrificio expiatorio de Jesucristo en la cruz. Esa es la base. Y eso nos lleva a una afirmación con toda la solvencia necesaria. Dice el final del versículo 13, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hay documentos que necesitan ser publicados. Muchas de las acciones legales tienen que ver con que el sistema judicial se comunica con la persona que está siendo acusada, por ejemplo, y la llaman, ¿no?, ante la justicia. Como no la encuentran, le dejan un papel, una convocatoria en la puerta de su casa, ¿no? La persona no puede decir, yo no sabía. Tiene que acudir porque es una orden de presentarse ante la autoridad. Bueno, hay documentos así. ¿Saben qué? Y tal vez no saben, pero ahora se enteran. Hay un acta contra ti en la que figuran todos tus pecados delante de Dios. Y esa acta es sin falla.
Hay personas que podrían pensar, bueno, eso pasó desapercibido, nadie sabe, nadie se va a enterar, qué bien, ¿no? Ah, sí, Dios sabe. Todo lo que hemos hecho, Dios sabe. Y tenemos mucha vergüenza. Sí, pero eso no nos ayuda en nada. El acta está ahí, es algo objetivo, aunque no es material, pero es real. Pero con su muerte en la cruz, lo que ha hecho Jesús ha sido tomar el acta que había en contra nuestra, que además era justa, porque efectivamente hemos pecado. Ha llevado esa acta y la ha clavado en la cruz. No tiene más vigencia, porque el sacrificio de su propia vida ha cubierto todos nuestros pecados. Así que es como aquel documento que tiene la firma de la autoridad mayor, pero al lado tiene un proveído que dice sin efecto. Sin efecto. ¿Eres culpable? Sí, pero tus pecados han sido perdonados por la obra de Jesucristo. Por eso es tan importante esto. Ahora, si nosotros, por alguna razón peregrina, y pensamos, ¿por qué tendríamos que darle tanta importancia como ese paréntesis que he mencionado del capítulo 1, versículo 15 hasta el versículo 20, con todas las aclaraciones de quién es Jesucristo? ¿Por qué tendría que importarme a mí quién es Jesucristo? Es un personaje de la historia de hace 2000 años, tan antiguo ya. No tiene nada que ver con mi realidad. Algunas de sus enseñanzas son interesantes, pero ¿qué me importa? Sí, debiera importarte, porque toda la acción de Dios tiene una base legal que está apoyada en ese hecho. El justo tomó el lugar del culpable. Yo soy el culpable. Por eso me tiene que importar. No puedo decir esto no tiene nada que ver conmigo. Claro que tiene. Él, que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, quiso ofrecer su vida por mí, en mi lugar. Ese es el Evangelio. ¿Con qué objetivo? De tener una base de justicia, es decir, una base legal para perdonar todos mis pecados. Entonces, si la persona de Jesucristo es tan central en la historia y debiera importarnos, ¿cómo comienza la historia de esa persona? El comienzo de Mateo o de Lucas dice que una virgen concibió un hijo, lo cual es absurdo, ¿no? Sí, a la mente natural es absurdo, pero es la historia real de lo que ha ocurrido. María era virgen, pero concibió por el Espíritu Santo. Si a alguien se le hace increíble, vean que más increíble debiera ser que en este planeta haya vida. ¿Saben por qué hay vida? Porque el mismo Espíritu que hizo que en María se concibiese esa vida, es el que ha concebido la vida, toda la vida en el mundo. Hay vida por el Espíritu Santo.
Uno de los nombres del Espíritu Santo es el Espíritu de vida. Él ha producido toda la vida. Así que no es de extrañarse. Una virgen concibió un hijo. Y ese hijo nació como hombre, pero en realidad era Dios, que se hizo hombre para poder llevar nuestras culpas más adelante. Dios nos ha visitado para brindarnos salvación. Ese es el Evangelio. Eso es lo que predicamos. Eso es lo que sustenta nuestras vidas. En Colosenses, les dije, habían 4 exhortaciones. La primera es, nadie les engañe. La siguiente es, en el versículo 18, nadie os prive de vuestro premio. ¿Hay un premio? Si en realidad la palabra premio se podría traducir también con una palabra más antigua que es galardón. ¿Recuerdan cuando Dios le habló a Abraham en el capítulo 15 de Génesis? Le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será especialmente grande. Tu galardón, es decir, el cumplimiento de las promesas que te he hecho y que tú has creído, y como premio te doy. Ese es el galardón. El galardón es la vida eterna para todo aquel que cree en el Señor Jesús. En unos minutos vamos a presenciar los dramas que han presentado los niños y yo estoy muy entusiasmado en volverlos a ver y ojalá que seamos capaces de observar y de prestar atención a la enseñanza que contienen esos dramas. El Evangelio está dado. Nuestra responsabilidad es recibirlo, creerlo y atesorar esa enseñanza en nuestro corazón. Eso se hace fácilmente. Hay que hablar con Jesús. Hay que pedirle que Él testifique a nuestro corazón de la verdad. Oremos. Señor nuestro, en esta hora, después de haber recibido tu palabra, nosotros necesitamos el testimonio del Espíritu Santo para reconocer la verdad y creerla. Te pedimos que así sea. Que Jesús mismo entre en nuestro corazón y lo vivifique. Te hablamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.